El arte de acechar es un conjunto de procedimientos y actitudes que permiten a un guerrero desenvolverse y extraer lo mejor de cualquier situación concebible sin perder energía. El acecho supone un control sistemático de la conducta a fin de ser totalmente conscientes de lo que hacemos y de lo que nos pasa. La palabra acecho apunta a un comportamiento que nos rodea y que podría considerarse como furtivo, ya que supone estar siempre alerta para así poder extraer lo mejor de cualquier situación. Por eso, el aprendiz comienza por acecharse a sí mismo y poder ser consciente de sus propias debilidades, que son las que le quitan energía estructurando su tonal. El mundo del hombre común es un desatino o locura absoluta, un constante ir y venir de un lado para otro. El hombre vive luchando por causas absurdas hasta que la muerte lo toca. El aprendiz no puede hacer nada para evitar esa situación, solo ser consciente de su propia locura y actuar como si fuese un actor representando un papel. De esa manera transforma el desatino absoluto en desatino controlado, que es el arte de ser quien es sin ser quien es. Otro factor importante para el acechador es la práctica constante del no hacer, algo similar a la noción taoísta del Wu Wei. Cuando actuamos mecánicamente, hacemos. Hacer es cualquier cosa que forme parte de todo aquello que podemos dar cuenta con nuestra razón. Siempre hacemos algo porque creemos en lo que hacemos y porque esperamos alguna recompensa. No hacer es actuar por actuar, es actuar sin esperar nada a cambio, es introducir un elemento disonante en la trama de la conducta cotidiana, en la continuidad impuesta por la razón. Al romper nuestra rutina con los no haceres, enfocamos nuestra atención en el presente, ya que no estamos tan condicionados por lo que hemos hecho ni por lo que tenemos que hacer. En el mundo del guerrero, existen dos grupos divididos, pero que son complementarios, de acuerdo con su temperamento básico: los ensoñadores y los acechadores. Los ensoñadores son los que poseen una facilidad intrínseca para penetrar en estados de conciencia acrecentada mediante el control de sus sueños normales. El entrenamiento desarrolla dicha habilidad hasta convertirla en un arte, el arte de ensoñar. Los acechadores, por su parte, son los guerreros que poseen la facilidad nata de tratar con hechos. Son capaces de entrar en estados de conciencia acrecentada mediante el manejo y control de su propio comportamiento. El entrenamiento como guerrero transforma esta capacidad natural en el arte del acecho. El arte del acecho tiene que ver con la fijación del punto de encaje o percepción. A través de la práctica, los videntes del México antiguo descubrieron que, así como es importante desplazar el punto de encaje, es aún de mayor importancia hacer que se quede fijo en su nueva posición, cualquiera que ésta fuere. Si el punto de encaje o percepción no se logra estabilizar, no hay forma posible de que podamos percibir coherentemente. Por eso, el arte del ensueño y el arte del acecho no pueden existir el uno sin el otro, especialmente en la clase de actividades en las cuales los antiguos videntes estaban envueltos. Con el acecho se cambia la visión de uno mismo y del mundo que nos rodea, y también se consigue ahorrar y acumular energía para ensoñar. El logro más grande de un guerrero en la primera atención es acechar, en la segunda atención es ensoñar. En este aspecto, ensoñar y acechar conducen al mismo fin: el ingreso en la tercera atención. Con la práctica generalizada del acecho, los aprendices adquieren la fuerza interna necesaria para el sobrecogedor encuentro con lo desconocido. Con el nahual, adquieren serenidad, desapego y ecuanimidad. El arte del acecho es aprender todas las singularidades de un disfraz y aprenderlas tan bien que nadie podría descubrir que estás disfrazado. El acecho es un arte aplicable a todo y consiste en 4 facetas: el no tener compasión o ser despiadado, el ser astuto, el tener paciencia y el ser simpático. Detrás de estas 4 facetas y modos del acecho, comprende que no tener compasión o ser despiadado no significa ser grosero ni áspero. Ser astuto no significa ser cruel.
Tener paciencia no significa ser negligente y ser simpático no significa ser estúpido. Estas 4 disposiciones de ánimo deben ser perfeccionadas hasta volverlas tan sutiles que nadie las pueda notar. Ser despiadado, astuto, paciente y simpático es la quinta esencia del acecho. Son los 4 fundamentos básicos que, con todas sus ramificaciones, son inculcados a los guerreros de un modo muy meticuloso y cauto. La enseñanza del acecho es una de las cosas más difíciles de llevar a cabo en el mundo del conocimiento. El arte de acechar, como el arte de ensoñar, constituyen los primeros caminos hacia la libertad total de los seres. Los guerreros actúan con un propósito ulterior que no tiene nada que ver con el provecho personal. El hombre corriente actúa solo si hay posibilidad de ganancia. Los guerreros no actúan por ganancia, sino por el espíritu. Para ello definieron 7 principios y 3 preceptos. El primer principio del arte de acechar es que los guerreros eligen su campo de batalla. Un guerrero solo entra en batalla cuando sabe todo lo que puede acerca del campo de batalla. Eliminar todo lo innecesario es el segundo principio del arte de acechar. Un guerrero no complica las cosas, busca la sencillez. Aplica toda su concentración para decidir si entra o no en batalla, porque en cada batalla se juega la vida. Este es el tercer principio del arte de acechar. Un guerrero debe estar dispuesto y preparado para realizar su última parada aquí y ahora, pero no sin orden ni concierto. Un guerrero se relaja y se suelta, no teme a nada, se olvida de sí mismo y descansa. Solo entonces los poderes que guían a los seres humanos abren el camino al guerrero y le auxilian. Solo entonces. Este es el cuarto principio del arte de acechar. No se dejan llevar por la corriente. Cuando se enfrentan a una fuerza superior con la que no pueden lidiar, los guerreros se retiran por un momento. Dejan que sus pensamientos corran libremente. Se ocupan de otras cosas. Cualquier cosa puede servir. Este es el quinto principio del arte de acechar. Los guerreros comprimen el tiempo. Este es el sexto principio del arte de acechar. Hasta un solo instante cuenta. En una batalla por tu vida, un segundo es una eternidad que puede decidir la victoria. Los guerreros persiguen el éxito, por tanto, comprimen el tiempo. Los guerreros no desperdician ni un instante. Para aplicar el séptimo principio del arte de acechar, hay que aplicar los otros 6. Un acechador jamás deja ver su juego, jamás se pone al frente de nada, está siempre observando detrás de la escena. Los 7 principios aplicados meticulosamente permiten observar todo sin ser el punto de enfoque. Solo un maestro acechador puede ser un maestro del desatino controlado. El desatino controlado no significa embaucar a la gente. Significa que los guerreros aplican los 7 principios básicos del arte de acechar en cualquier cosa que hacen, desde los actos más triviales hasta las situaciones de vida o muerte. Los guerreros no tienen al mundo para que los proteja, como lo tienen otras personas. Así es que deben tener la regla. Sin embargo, la regla de los acechadores se aplica a cualquiera. El primer precepto de la regla es que todo lo que nos rodea es un misterio insondable. El segundo precepto de la regla es que debemos tratar de descifrar esos misterios, pero sin tener la menor esperanza de lograrlo. El tercer precepto es que un guerrero consciente del insondable misterio que lo rodea y consciente de su poder de tratar de descifrarlo, toma un legítimo lugar entre los misterios y él mismo se considera uno de ellos. Por consiguiente, para un guerrero, el misterio de ser no tiene fin, aunque ser signifique ser una piedra o una hormiga o uno mismo. Esa es la humildad del guerrero. Uno es igual a todo. Aplicar los 7 principios y los 3 preceptos de la regla produce 3 resultados. Los acechadores aprenden a nunca tomarse en serio, aprenden a reírse de sí mismos. Puesto que no tienen miedo de hacer el papel de tontos, pueden hacer tonto a cualquiera. Los acechadores aprenden a tener una paciencia sin fin. Los acechadores nunca tienen prisa, nunca se irritan.
Los acechadores aprenden a tener la capacidad infinita para improvisar.